Bogotá tiene mucho que contar. Un saludo cordial para todos. Estamos en esta nueva sesión de este programa de formación en música del proyecto Identidad y Tradición Artística Produciendo Vida, un proyecto que nació como parte del programa Presupuestos Participativos en la Metaformación y que es el resultado del laboratorio diferencial de la comunidad afro, que en este componente 2 está orientado a fortalecer a la base cultural de la localidad de San Cristóbal como un proceso intercultural en el que la comunidad afro ofrece al resto de la comunidad este proceso de formación. Así que bienvenidos todos y vamos a aprovechar este tiempo. Gracias por estar aquí. En esta nueva sesión vamos a continuar con el módulo 2 de este programa de formación en música, el módulo en el que vemos armonía moderna. Así que hemos estado ya viendo una primera parte, hemos visto ya 2 sesiones de este módulo, pero vamos a continuar hoy con lo que tenemos para esta sesión, que es el estudio de los intervalos, el estudio de inversión de intervalos y el inicio en el tema de la construcción de acordes. Así que vamos a ver todo esto en esta sesión y espero que todos lo aprovechemos al máximo. Vamos a abrir nuestro texto. Allí vamos a ubicarnos en el punto en el que estamos en esta nueva sesión. Los intervalos diatónicos se refieren a la distancia que separa a cada uno de los grados de la escala diatónica. Cada grado tiene una relación específica de intervalo con los demás sonidos de la escala musical. Por ejemplo, entre el primer grado y los grados adyacentes, ya sea ascendente o descendente, hay un intervalo de segunda. Si tomamos como referencia el sonido de sol y su siguiente grado ascendente, encontraremos la nota de la. Entre sol y la tenemos una segunda. Ahora, si tomamos como referencia el sonido de sol y su siguiente grado descendente, encontraremos la nota de fa, y entre sol y fa tenemos una segunda descendente. En el primer caso, una segunda ascendente, en el segundo caso, una segunda descendente. Así con cada uno de los grados que siguen. Por ejemplo, entre el primer grado y su tercer grado tenemos una tercera, entre el primer grado y su cuarto grado tenemos una cuarta, entre el primer grado y su quinto grado tenemos una quinta. Siempre un intervalo se da entre un sonido A y un sonido B. El sonido A, si tomamos como referencia el tercer grado de la escala de Do, que es la nota de Mi, Do, Re, Mi, ese sería el sonido A, y el sonido B sería cualquiera de los otros sonidos. Por ejemplo, si el sonido A es Mi y el sonido B es La, entre Mi y La tenemos 1, 2, 3 y 4 grados. Mi, Fa, Sol, La. 1, 2, 3 y 4 grados. Entonces tenemos un intervalo de cuarta. Entre la nota de Mi y la nota de La, entonces tendríamos un intervalo de cuarta. Así es como entendemos los intervalos. Aquí tenemos un gráfico con relación a la nota de Do. Y tenemos que
de do a re tenemos un intervalo de segunda, de do a mi, que es el tercer grado, un intervalo de tercera, de do a fa, que es el cuarto grado, un intervalo de cuarta. Entonces es fácil identificar los intervalos, pues son el sonido A y su relación con los siguientes sonidos, ya sea el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, que sigue ascendiendo o en su defecto descendiendo. Esa es la forma como definimos los intervalos. Acá tenemos los intervalos ascendiendo entre do y re una segunda, entre do y mi una tercera, entre do y fa una cuarta, entre do y sol una quinta, entre do y la una sexta, entre do y si una séptima y entre do y do un intervalo de octava. Lo mismo pasa descendiendo. Entre do y si, que es el siguiente sonido descendiendo, tendríamos un intervalo de segunda. Entre do y la, que es el siguiente sonido descendiendo, tendríamos un intervalo de tercera. Entre do y sol, que sería su cuarto sonido descendiendo, tendríamos un intervalo de cuarta, y entre do y fa tendríamos un intervalo de quinta, y así sucesivamente hasta llegar a la octava, que sería do. Los intervalos son muy importantes en el estudio de la armonía. Cada intervalo es clave para la construcción de acordes. Hay diferentes tipos de intervalos. Vamos a ver los tipos de intervalos que tenemos. En el entorno armónico diatónico, los grados de cada una de las 5 escalas generan diferentes relaciones de intervalos de acuerdo con el número de los grados involucrados y la distancia tonal que exista entre ellos. Los intervalos se clasifican en mayores, menores, justos, perfectos, aumentados o disminuidos. Si dos notas suenan a la misma altura, el intervalo es un unísono y se conoce como intervalo de primera. Si dos notas suenan a la misma altura, es el mismo sonido. Si son un instrumento A, un instrumento B, un instrumento C, cualquiera que sea, digamos es una flauta, un violín, una guitarra, y suenan el mismo sonido a la misma altura, entonces están sonando un unísono. Lo mismo pasa con las voces, lo mismo pasa con los instrumentos. Así que el intervalo de primera es un unísono. Si el sonido que se repite es en el siguiente nivel de altura, entonces tenemos un intervalo de octava. Por eso cuando estamos en do en un nivel de altura y en el siguiente nivel de altura de la escala se repite do, tenemos una octava. Si el sonido fuera re y el siguiente nivel de altura se repite, entonces tendríamos una octava. No importa cuál sonido sea, tenemos una octava. Luego ya vienen los siguientes intervalos. El intervalo de segunda constituye una categoría de intervalo en la que los sonidos involucrados son el sonido A más su vecino, el que está al lado, ya sea ascendiendo o ya sea descendiendo. Y dentro de los intervalos de segundas o dentro de la categoría de intervalos de segunda, tenemos el intervalo de segunda menor, el intervalo de segunda mayor y el intervalo de segunda aumentada. Repito, dentro de la categoría de intervalos de segunda tenemos el intervalo de segunda menor, tenemos el intervalo de segunda mayor y tenemos el intervalo de segunda aumentada. Aquí vemos en el gráfico, por ejemplo, los intervalos de segunda menor que vamos a encontrar en cualquiera de estas escalas. Por ejemplo, si vamos a la escala modelo, que es la escala diatónica de do mayor, de do en modo mayor, vamos a encontrar que entre el tercer grado y el cuarto grado hay un medio tono de distancia.
Lo mismo ocurre entre el séptimo grado y su octavo grado. Entonces, entre estos dos casos, el tercero y cuarto grado y el séptimo y el octavo grado, hay medio tono de distancia, por lo tanto, el intervalo es de segunda menor. En la escala diatónica solo encontramos estos dos casos de intervalos de segunda, sean ascendentes o sean descendentes. Si tomamos como referencia las siguientes escalas, por ejemplo, la escala modificada de Do mayor para convertirla en Do mayor armónica, entonces vamos a encontrar también el caso de otro intervalo de segunda menor. Asimismo, si tomamos la escala menor armónica o la menor melódica, también encontraremos esos casos. Eso es lo que tenemos aquí en este gráfico. Si alteramos el séptimo grado de la escala menor para convertirla en armónica o melódica, entonces vamos a encontrar que del séptimo grado al octavo grado tendremos medio tono porque hemos convertido ese séptimo grado en sensible. Eso es lo que encontramos aquí en este gráfico, en donde el sol ha sido alterado para convertirlo en sensible de esa escala menor relativa de la, y tenemos que de el sol sostenido a la, que es la octava, hay medio tono de distancia. Lo mismo ocurre en la escala armónica mayor, en donde hemos alterado la séptima bajándolo a medio tono y hemos generado un intervalo de segunda menor entre el sexto grado de esa escala y su séptimo grado, que en este caso es la y si bemol. Esas son las cuatro posibilidades de intervalos de segunda menor que encontramos dentro de este entorno armónico, combinando las 5 escalas que hemos conocido. Ahora, el intervalo de segunda también tiene dentro de sus categorías un intervalo de segunda mayor. ¿En qué consiste el intervalo de segunda mayor? Consiste en que entre el sonido A y el sonido B vamos a tener un tono de distancia. Eso es lo que vemos aquí en estos casos. Por ejemplo, entre el primer grado y el segundo grado de la escala diatónica tenemos un tono de distancia. Entre el segundo grado y el tercer grado de la escala diatónica también tenemos un tono de distancia. Lo encontramos también ese tono de distancia entre el cuarto grado y el quinto grado, entre el quinto grado y el sexto grado, también lo encontramos entre el sexto grado y el séptimo grado. Pero también vamos a encontrar otros intervalos de segunda mayor en las escalas que hemos modificado, en las escalas que hemos alterado. Es el caso del quinto grado de la escala menor melódica, en donde su sexto grado fue alterado y ahora tenemos fa sostenido. Así, de mi a fa sostenido tenemos una segunda mayor. También ocurre en el caso de la escala menor melódica, en donde también el séptimo grado ha sido alterado, por lo tanto, entre el fa sostenido y el sol sostenido encontramos nuevamente un intervalo de segunda mayor. Finalmente, dentro de la categoría de intervalos de segunda encontramos el intervalo de segunda aumentada. Recuerden, es importante que usted tenga claridad sobre esto. El intervalo de segunda solamente se da entre un grado y su siguiente en el orden de la escala. Es el sonido A y el sonido B su vecino. El sonido B es el vecino del sonido A, ya sea ascendiendo o descendiendo. Así, en este entorno armónico, un intervalo de segunda aumentada solamente lo encontramos en la escala menor armónica. Ese se produce cuando alteramos el séptimo grado y lo acercamos para que esté a medio tono de la octava y se convierta en sensible. Sin embargo, el sexto grado sigue estando en su posición natural y eso genera un salto de un tono y medio. Una segunda aumentada entonces se produce cuando entre el sonido A y el sonido B
de los dos grados involucrados hay una distancia de 1 tono y medio. En este caso, de Fa a Sol sostenido, ya que la escala menor armónica no tiene Sol, tiene Sol sostenido. Entonces, la distancia que genera entre el sexto grado y el séptimo grado es una distancia de 1 tono y medio. De Fa a Sol sostenido tenemos 1 tono y medio y eso genera una segunda aumentada. Así hemos visto los 3 intervalos dentro de la categoría de los intervalos de segunda. ¿Cómo suenan estos intervalos? Pues vamos a ir al programa de notación musical para escuchar cómo suenan. Ok, ya estamos aquí en nuestro programa de notación musical y vamos a ver cómo suenan los intervalos de segunda. Empezando por el intervalo de segunda menor. Note usted, estamos entre Mi y Fa, entre Si y Do, entre Do y Si, entre Fa y Mi, o sea, lo hacemos ascendente y lo hacemos descendente dentro de la misma escala diatónica. Y vamos a escuchar. Ese es el sonido del intervalo de segunda menor cuando suena en forma secuencial. Ahora vamos a escucharlo sonando en forma simultánea. Préstele atención. Allí tiene usted el sonido de un intervalo de segunda menor. Ahora, cuando este intervalo suena en forma secuencial, no hay ningún problema porque suena primero el uno y luego el otro. Pero cuando suena en forma simultánea, genera un efecto psicoacústico muy pesado, muy denso, porque es muy disonante. La segunda menor genera un sonido bastante tenso que no se lo utiliza comúnmente cuando se trabaja a 2 voces, aunque en la armonía moderna sí se utiliza mucho en acordes que ya tienen 4 densidades o 4 voces o más, porque de esa forma, dentro de ese conjunto de sonidos, sí puede sonar bien y generar un color particular en el acorde. Ahora veamos el intervalo de segunda mayor y vamos a ver cómo suena. Vamos a escucharlo para ver cómo suena de manera simultánea. Este es el sonido del intervalo de segunda mayor. Este es el sonido del intervalo de segunda mayor. De igual manera como en el caso anterior, cuando suena de manera secuencial, pues no tenemos ningún problema. Pero cuando suena de manera simultánea, también genera un efecto psicoacústico de mucha tensión, aunque un poco menos que en el caso anterior. Sin embargo, este sonido cuando se presenta en forma simultánea a 2 voces, pues no es muy agradable. Sin embargo, cuando se trabaja en armonía de 4 voces, pues ya se puede manejar. Así que el caso de la segunda menor y la segunda mayor, una vez más, son sonidos bastante disonantes. Ahora vamos con la segunda aumentada. La segunda aumentada es una enarmonía de la tercera menor. Este fenómeno se da por la relación tonal y la relación de vecindad que existe entre el grado A y el grado B. Si la relación de vecindad es el siguiente, será una segunda. Si la relación de vecindad es la tercera, el tercer grado en relación con el sonido A, entonces será una tercera. Sin embargo, la altura o la distancia de altura es de 1 tono y medio. Aquí tenemos el caso de este intervalo. Es un intervalo que tiene un sonido agradable porque
tiene la misma distancia que el de una tercera. Ahora vamos a ir con los siguientes intervalos, el intervalo de tercera. Dentro de la categoría de intervalos de tercera, como ya expliqué, tenemos el intervalo de tercera menor y el de tercera mayor. Dentro de esta categoría solamente encontramos dos intervalos, el de tercera menor y el de tercera mayor. Si la relación entre el sonido A y el sonido B es el tercer grado, entonces es una tercera. Y si la distancia entre el sonido A y el sonido B es de un tono y medio, será una tercera menor. Pero si la distancia entre el sonido A y el sonido B es de 2 tonos, será una tercera mayor. Así, en la escala diatónica vamos a encontrar varios casos de terceras menor. Vamos a encontrarlo entre el segundo grado y el cuarto grado de la escala, entre el tercer grado y el quinto grado de la escala. También lo vamos a encontrar entre el sexto grado y el octavo grado de la escala, y entre el séptimo grado y el segundo grado de la escala cuando está ascendiendo. Estos son los intervalos de tercera menor y vamos a ver cómo suenan estos intervalos en la escala diatónica. Lo encontramos aquí entre el segundo grado y el cuarto grado, y entre el tercer grado y el quinto grado. Y veamos cómo suena. Ese es el sonido de un intervalo de tercera menor. Si lo tenemos en el segundo grado, re, fa, es el mismo tipo de intervalo porque tiene la misma distancia. Ahí están intervalos de segunda menor. Ahora, los intervalos de tercera mayor los vamos a encontrar en la escala modelo, en la escala diatónica, entre el primer grado y el tercer grado, también entre el cuarto grado y el sexto grado, entre el quinto grado y el séptimo grado. Como vimos, hay 4 intervalos de tercera menor. Por supuesto, habrán 3 intervalos de tercera mayor. ¿Por qué? Porque entre los 8 sonidos que tiene la escala, podemos generar 7 intervalos con los demás sonidos. 4 intervalos de tercera menor más 3 intervalos de tercera mayor, pues ahí están los 7 intervalos. Vamos a escuchar cómo suenan los intervalos de tercera. Préstele atención. ¿Qué puede apreciar usted en los intervalos de tercera cuando suenan en forma simultánea? Exacto, suenan muy bien. Los intervalos de tercera son ideales para generar voces a dúo, porque las terceras siempre van a sonar bien. Las terceras menores o las terceras mayores. Dentro de una escala, las terceras siempre suenan bien y generan un efecto psicoacústico muy agradable. Póngale atención una vez más. Los intervalos de tercera son aquellos que se utilizan para generar dúos. Intervalos de tercera son perfectos para generar dúos. Tenemos entonces en las terceras una herramienta clave para la creación de acordes. Bien, ahora vamos a ver los intervalos de cuarta. Un intervalo de cuarta se produce entre un sonido y su cuarto grado. Dentro de los intervalos de cuarta, dentro de la categoría de intervalos de cuarta, vamos a encontrar 3 tipos de intervalos. El intervalo de cuarta justa, el intervalo de cuarta aumentada y el intervalo de cuarta disminuida. ¿Qué es un intervalo de cuarta justa? Un intervalo de cuarta justa se presenta cuando entre el sonido A
y el sonido B tenemos una distancia de 2 tonos y medio. Cuando se produce esta distancia, entonces tenemos una cuarta justa. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el sonido de Do y el sonido de Fa. Allí, entre esos dos sonidos, vamos a encontrar de Do a Re un tono, de Re a Mi un tono, pero de Mi a Fa solo medio tono. Por lo tanto, la distancia son 2 tonos y medio. De Re a Sol, de Mi a La, de Fa a Si, se genera un caso diferente que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el intervalo de cuarta justa se da cuando entre el sonido A y el sonido B la distancia es de 2 tonos y medio. En el caso de la escala diatónica encontramos que entre el cuarto grado y su séptimo grado hay un intervalo de cuarta aumentada porque hay 3 tonos enteros. Si vamos al caso de la escala de Do, el cuarto grado es Fa. De Fa a Sol hay un tono, de Sol a La hay un tono y de La a Si hay otro tono. Por lo tanto, la distancia entre esos sonidos es de 3 tonos y eso hace que sea una cuarta aumentada. El sonido de cuarta aumentada es un sonido que genera una tensión muy importante. Es uno de los intervalos más tensos dentro de la escala diatónica. Y ese intervalo, esa tensión hace que se produzca un acorde bastante disonante cuando se forma el acorde con esos 2 sonidos de la escala. Entonces, una cuarta aumentada se produce cuando entre el sonido A y el sonido B la distancia es de 3 tonos. Pero también tenemos el caso inverso. ¿Cuál es este caso? El de la cuarta disminuida. ¿Cuándo se produce una cuarta disminuida? Cuando la distancia entre el sonido A y el sonido B es solo de 2 tonos. Recuerden que una cuarta solo se puede dar entre un sonido y su cuarto grado. ¿En dónde encontramos un caso de intervalo de cuarta disminuida? Bueno, en la escala diatónica no tenemos ese caso, pero en la escala menor armónica sí se produce ese caso. ¿Por qué? Porque alteramos el séptimo grado, ya sea en la escala armónica o la escala melódica. Ahora, el cuarto grado de ese séptimo grado que está alterado, que es la nota de Sol sostenido, tiene como cuarto grado a la nota de Do. Y si nosotros medimos las distancias, la distancia que hay entre los grados involucrados en este intervalo, vamos a ver que entre la nota del Sol sostenido y el La hay medio tono de distancia. Entre La y Si hay un tono de distancia, pero entre Si y Do, que es el cuarto grado de Sol sostenido, solamente hay medio tono de distancia. De esta manera encontramos que hay 2 semitonos y un tono, lo cual suman 2 tonos. Pero la relación es de una cuarta. Por lo tanto, esa cuarta es una cuarta disminuida, no puede ser cuarta justa. ¿Por qué? Porque su distancia solamente es de 2 tonos. Esta es la cuarta disminuida. Veamos cómo suena el intervalo del que estamos hablando. Así suena de manera secuencial. Este es el sonido secuencial de un intervalo de cuarta. Ahora vamos a oír el sonido simultáneo. El intervalo de cuarta genera algo de disonancia menor que en los casos de las segundas, pero sí genera
cierta disonancia y no es tan agradable al oído como las terceras. Pueden sonar juntas, pero no se recomienda que se mantengan sonando juntas como el caso de las terceras. Cuando nosotros vimos las terceras que están acá, ellas podían sonar juntas toda una vida, ¿sí? Pueden sonar juntas toda una vida como una relación de pareja que se aman. Pero en el caso de las terceras, no es lo más recomendable hacer que suenen juntas todo el tiempo. Se intercala, se mueve las voces para que no suenen siempre juntas porque su sonido no es el mejor, no es como el de terceras, que siempre es un sonido que llena, un sonido que agrada. Las cuartas pueden sonar juntas, pero no todo el tiempo. Ahora, en el caso de la cuarta aumentada, su sonido es altamente disonante. Vamos a escuchar el sonido de cuarta aumentada para que usted observe. Vamos a escuchar el sonido de cuarta aumentada para que usted observe la tensión que genera. Aquí tenemos el caso de la cuarta aumentada que se produce en la escala diatónica que está entre su cuarto grado y su séptimo grado. También encontramos en la misma cuarta aumentada entre el cuarto grado y el séptimo grado de la escala menor armónica y menor melódica, o el sonido que está entre el tercer grado y el sexto grado de la escala menor melódica. Veamos cómo suena. Una vez más. Es un sonido bastante tenso, ¿verdad? Estos son los intervalos de cuarta aumentada. Así suenan. Son disonantes, pero son muy útiles en la construcción de acordes. Ahora, continuando, vamos con los intervalos de quinta. Dentro de esa categoría de intervalos de quinta, encontramos los intervalos de quinta perfecta, intervalo de quinta aumentada e intervalo de quinta disminuida. Un intervalo de quinta se produce entre un sonido y el quinto grado que está en el orden ascendente o descendente en relación con ese sonido. Cuando entre ese sonido, el sonido A, y el sonido B, que es el intervalo de quinta, hay una distancia de 3 tonos y un semitono, es decir, 3 tonos y medio de distancia, encontramos un intervalo de quinta perfecta, así se lo conoce. Una quinta perfecta es un intervalo que tiene una distancia entre el sonido A y el sonido B de 3 tonos y un semitono. Por otro lado, el intervalo de quinta aumentada es aquel que entre el sonido A y el sonido B tiene una distancia de 4 tonos. Y el intervalo de quinta disminuida es aquel que entre el sonido A y el sonido B tiene una distancia de 3 tonos. Esos son los intervalos de quinta. ¿Dónde encuentro esos intervalos? En la escala diatónica de modo mayor encontramos 6 intervalos de quinta perfecta. Lo encontramos entre el primer grado y su quinto grado, el segundo y su quinto grado, el tercero y su quinto grado, el cuarto y su quinto grado, el quinto y su quinto grado, y así sucesivamente. Pero tenemos un intervalo de quinta que es diferente, y es el que encontramos en el séptimo grado, es decir, en la sensible. El intervalo que encontramos en la sensible es un intervalo de quinta disminuida. En el caso de la escala de Do, se encuentra entre la nota Si y la nota Fa, cuando asciende. Si nosotros contamos los grados entre el Si y el Fa, vamos a encontrar que hay 2 semitonos y 2 tonos.
¿Dónde están esos semitonos? Bueno, de si a do hay un semitono, de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono y de mi a fa hay un semitono. Entonces, 2 semitonos y 2 tonos suman 3 tonos, que son lo que hay de distancia en una quinta disminuida. El intervalo de quinta aumentada, en el caso de la escala diatónica de modo mayor, no existe. Allí no hay un intervalo de quinta aumentada, pero cuando alteramos las escalas para generar las otras escalas que hemos visto, en el caso de la escala menor armónica y en el caso de la escala menor melódica, hemos tenido que alterar el séptimo grado. Y ese séptimo grado de la escala menor es el quinto grado de la escala mayor. Recuerden que la escala relativa menor de la escala de do es la. Luego, do se convierte en el tercer grado, pero el séptimo grado es el quinto grado de la nota do. Entonces, si nosotros sumamos las distancias que hay de do a sol sostenido, vamos a encontrar de do a re un tono, de re a mi un tono, pero de fa a sol sostenido tenemos una segunda aumentada, o sea, un tono y medio, lo cual hace que sumados sean 4 tonos. Eso en el caso de la escala armónica. En el caso de la escala melódica, vamos a encontrar que todos son tonos enteros. De do a re, tono, de re a mi, tono, de mi a fa sostenido, tono, y de fa sostenido a sol sostenido, tono, lo cual da 4 tonos, es decir, un intervalo de quinta aumentada. Ahora, ¿cómo suena el intervalo de quinta? Vamos a verlo. Primeramente vamos a escucharlo de manera secuencial y luego lo vamos a escuchar de manera conjunta, cuando suenan los dos al mismo tiempo. Veamos entonces cómo suena una quinta perfecta. Ese es el sonido de una quinta perfecta. Ahí hay una quinta perfecta. Entre re y la también encontramos una quinta perfecta. Pero ahora escuchemos cómo suenan de manera conjunta, cuando suenan de manera simultánea. Así suenan las quintas cuando están en forma simultánea. Escuchemos una vez más. Es un sonido que no es disonante, pero tampoco es un sonido tan bonito como el caso de las terceras. Más bien se siente un sonido un poco vacío, pero es un sonido que cuando se junta en la tríada del acorde ya adquiere otra característica, otro color. Tiene otra sonoridad cuando está en conjunto y ahí sí podemos escucharlo y es muy agradable en el conjunto. Pero las quintas cuando están solas no es muy conveniente hacerlas sonar de manera continua a menos que uno esté buscando un efecto sonoro en particular. Entonces, los intervalos de quinta son la tónica y la dominante. Es muy utilizado en la música rock porque son los dos sonidos con los que se construyen los conocidos power chord. Los power chord o los acordes de poder son aquellos acordes que se utilizan en el acompañamiento en la música rock. Y son esos dos sonidos más la octava del acorde. Entonces, ese es el sonido de las quintas. Continuando entonces con los intervalos, veamos el intervalo de sexta. Dentro de esta categoría de intervalos de sexta, tenemos dos tipos de intervalo. El intervalo de sexta mayor y el intervalo de sexta menor. El intervalo de sexta mayor se produce
cuando entre el sonido A y el sonido B hay una distancia de 4 tonos y medio. Cuando contamos las distancias que hay entre el sonido A y el sonido B en un intervalo de sexta, vamos a encontrar lo siguiente. De Do a Re hay un tono, de Re a Mi hay un tono, de Mi a Fa hay medio tono, de Fa a Sol un tono y de Sol a La un tono. En total 4 tonos y medio, 4 tonos y un semitono. Por otra parte, una segunda menor se produce cuando entre el sonido A y entre el sonido B solo tenemos 4 tonos. La sexta menor es una enarmonía con la quinta aumentada. Es la misma distancia, sin embargo, como ya sabemos, los intervalos no solamente se definen por la distancia tonal, sino también por la relación gradual, es decir, cuántos grados están involucrados en ese intervalo. Veamos entonces cómo suena el intervalo de sexta. Este es el sonido de un intervalo de sexta. Igual que las terceras, siempre suenan bien. Las terceras y las sextas en una escala siempre suenan bien. Por lo tanto, pueden ir juntas, pueden desarrollar dos voces y pueden acompañarse en una melodía, tal como las terceras. Es decir, las terceras y las sextas son sonidos absolutamente armónicos, absolutamente consonantes y suenan muy bien siempre. Ya es cuestión del creador, del compositor, cuándo quiere hacerla sonar, cómo quiere hacerla sonar. Pero siempre suenan bien. Finalmente, dentro de los intervalos simples tenemos el intervalo de séptima. Dentro de esta categoría de intervalos de séptima tenemos 3 tipos de intervalos. El intervalo de séptima menor, el intervalo de séptima mayor y el intervalo de séptima disminuida. Cuando tengo un intervalo de séptima mayor, cuando tengo un intervalo de séptima menor o de séptima disminuida, un intervalo de séptima mayor se produce cuando entre el sonido A y el sonido B hay una distancia de 5 tonos y medio. Otra vez repito, cuando entre el sonido A y entre el sonido B hay una distancia de 5 tonos y medio. Un intervalo de séptima menor se produce cuando entre el sonido A y el sonido B hay una distancia de 5 tonos. Y finalmente, séptima disminuida se produce cuando entre el sonido A y entre el sonido B hay solo una distancia de 4 tonos y medio. Si nosotros contamos las distancias entre los diferentes grados, vamos a encontrar que el intervalo de séptima del primer grado es un intervalo de séptima mayor. Si nosotros contamos las distancias de los diferentes grados, vamos a encontrar que de Do a Re hay un tono, de Re a Mi hay un tono, de Mi a Fa hay medio tono, de Fa a Sol un tono, de Sol a La un tono y de La a Si un tono. Total 5 tonos y un semitono, lo cual configura un intervalo de séptima mayor. En la escala diatónica solamente encontramos 2 intervalos de séptima mayor. En el cuarto grado, en la escala diatónica, tenemos un intervalo de séptima mayor, pero cuando nosotros vamos a la escala armónica o a la escala melódica menor, vamos a encontrar que entre el primer grado y su séptimo grado hay un intervalo de séptima mayor. ¿Por qué? Porque la sensible siempre está a medio tono de la octava.
entre el segundo grado de la escala diatónica y el séptimo grado de la escala diatónica, es decir, la nota de re y la nota de do, vamos a encontrar un intervalo de séptima menor. Re a mi, un tono. Mi a fa, medio tono. Fa a sol, un tono. Sol a la, un tono. La a si, un tono. Y si a do, medio tono. Total, 5 tonos. 4 tonos enteros y 2 semitonos que están entre mi, fa y entre si y do, lo cual suma 5 tonos. Y ahí tenemos una séptima menor. Y finalmente, la séptima disminuida se produce cuando entre el sonido A y el sonido B tenemos una distancia de 4 tonos y medio. En la escala diatónica de modo mayor no encontramos este intervalo. Sin embargo, cuando alteramos la escala menor para formar la escala armónica, allí vamos a encontrar este intervalo. ¿Dónde? Lo vamos a encontrar entre el sonido del séptimo grado, es decir, en el caso de la escala de la menor armónica es sol sostenido. Entre ese sonido sol sostenido y su séptimo grado, que sería fa natural, vamos a encontrar que hay un intervalo de séptima disminuida. Si nosotros tomamos en cuenta las distancias, vamos a ver que de sol sostenido a la hay medio tono, de la a si hay un tono, de si a do otra vez un medio tono y de do a re encontraremos un tono, de re a mi un tono y de mi a fa nuevamente un semitono. 3 semitonos y 3 tonos enteros, los cuales suman 4 tonos y medio. Allí tenemos una séptima disminuida. Y esos son los intervalos de séptima. Ahora vamos a escuchar cómo suenan estos intervalos de séptima. Ahí están los intervalos de séptima, tanto de séptima menor como de séptima mayor. Si nosotros vemos en lo primero, intervalo de séptima mayor, acá también lo encontramos, intervalo de séptima mayor, y los siguientes son de séptima menor. Pero si nosotros los escuchamos de manera simultánea, vamos a tener el siguiente resultado. Sonido disonante. Los intervalos de séptima son disonantes. Sin embargo, cuando se combinan dentro del acorde con los otros sonidos, esa disonancia pasa a un segundo plano y lo que encontramos es que hay nuevos colores en la armonía. Y eso es lo interesante. Así que al haber estudiado y revisado los intervalos, estamos listos para ir a la construcción de acordes. Muy bien, hemos revisado ya los intervalos, los diferentes tipos de intervalos, hemos escuchado. Obviamente, ustedes son los que tendrán que continuar haciendo su estudio, revisando todo esto y aplicándolo al instrumento, si tocan el instrumento, y tratando de asimilar y entender la sonoridad que tiene cada uno de estos intervalos. De esa manera usted podrá familiarizarse mejor. Hemos llegado al final de esta revisión, en esta sesión, así que nos veremos en nuestra próxima sesión, pero recuerden, no es difícil, todos lo podemos aprender, solamente tenemos que dedicarle el tiempo y ponerle ganas y corazón. Me alegra mucho llegar hasta este momento con ustedes. Aún nos falta más de armonía. He tenido que ampliar la cantidad de sesiones para la revisión de esto, pero era necesario.
Ya estamos en la tercera sesión, pero al menos nos faltarán unas 2 sesiones más. En la próxima estaremos revisando la construcción de acordes y finalmente estaremos revisando la progresión de acordes. Espero que todos ustedes estén avanzando y estén contentos como yo lo estoy. Gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión. Bogotá tiene mucho que contar.